Si le preguntas a tu profe de español si has aprobado el examen y te responde por los pelos, ¿lo entenderías? ¿Has aprobado o has suspendido? No te preocupes, hoy aprenderás esta y otras 6 expresiones con ejemplos para que sepas usarlas en la vida real. Y además, tengo un regalo para ti, un cuaderno de ejercicios gratuito con todo lo importante de este episodio, vocabulario, ejemplos y un test para que practiques. Haz clic en el link de abajo y te llegará por email. ¿Y sabes qué? Una vez que te apuntas, los siguientes te llegarán automáticamente cada semana. Venga, vamos con la historia. Todo empezó un sábado por la mañana, cuando me ofrecí a ayudar a Raquel, mi vecina del tercero B, con su mudanza. Nada, 4 cajas, me dijo. Yo, ingenua, bajé en chanclas, con el pelo sin peinar y un café en la mano. La puerta del piso estaba entreabierta. La empujé y me quedé de piedra. Quedarse de piedra. ¿Qué significa? ¿Que te conviertes en una estatua de piedra? No, aunque suena así. Quedarse de piedra significa que te sorprendes tanto, que te quedas quieto, inmóvil, como si tu cuerpo se hubiera paralizado del susto o la sorpresa. No dices nada, no haces nada, solo plop. Te quedas quieto, como una estatua de piedra. En la historia, la protagonista se quedó de piedra al ver que no había solo 4 cajas, como le había dicho su vecina antes, sino más de 50 y una bici estática y una planta enorme y una lámpara con forma rara y vete tú a saber qué más. Vamos, que lo que iba a ser un favor de 10 minutos se convirtió en un trabajo duro de varias horas. ¿Cómo se usa? En el texto dice, la puerta del piso estaba entreabierta, la empujé y me quedé de piedra. Aquí el verbo está en pretérito indefinido, me quedé, porque fue una reacción puntual en ese instante. ¿Y tú cómo puedes usar esta expresión en tu día a día? Cuando vi el precio del café en el aeropuerto, me quedé de piedra. 12 euros por un cortado. Otro ejemplo. Mi amiga me dijo que se casa el mes que viene. Me quedé de piedra. Ni siquiera sabía que tenía un novio. Venga, ahora pausa el vídeo y repite en voz alta. Cuanto mejor pronuncies, más fácil te será hablar con fluidez. Todo empezó un sábado por la mañana, cuando me ofrecí a ayudar a Raquel, mi vecina del tercero B, con su mudanza. Nada, 4 cajas, me dijo. Yo, ingenua, bajé en chanclas, con el pelo sin peinar y un café en la mano. La puerta del piso estaba entreabierta, la empujé y me quedé de piedra. Había más de 50 cajas, una bici estática, una planta enorme y, por si fuera poco, una lámpara rosa chillón con forma de flamenco. Pensé en dar media vuelta, pero Raquel ya me había visto. Y lo peor fue cuando me pidió ayuda con el sofá. Dar media vuelta. ¿Qué significa? ¿Que giras 180 grados como un compás de colegio? No, dar media vuelta significa girar sobre ti mismo y volver por donde viniste. En nuestra historia, la protagonista pensó en dar media vuelta cuando vio las 50 cajas. O sea, en vez de quedarse a ayudar, casi sale corriendo. Pero claro, Raquel ya la había visto y cuando ya te han visto, no hay escapatoria. ¿Y tú? ¿Cuándo puedes usar
esta expresión. Por ejemplo, entré en el restaurante, vi los precios en la carta y di media vuelta. No estaba dispuesto a pagar 50 euros por una ensalada. Otro ejemplo. Iba a decirle a mi jefe que quería vacaciones, pero lo vi tan estresado que di media vuelta y volví a mi sitio. Ahora te toca practicar. Pausa el vídeo y repite en voz alta. Recuerda, una buena pronunciación te ayuda a hablar con más fluidez. Había más de 50 cajas, una bici estática, una planta enorme y, por si fuera poco, una lámpara rosa chillón con forma de flamenco. Pensé en dar media vuelta, pero Raquel ya me había visto. Y lo peor fue cuando me pidió ayuda con el sofá. El sofá no tenía nada de especial, salvo que no había forma humana de sacarlo por la puerta. Probamos de todo, empujar, girar, levantar. Nada. Por suerte, Javi, el vecino del segundo, asomó la cabeza y dijo: ¿Queréis ayuda? Y ahí fue cuando todo se torció de verdad. Todo se torció. En esta expresión tenemos el verbo torcer, que significa doblarse, hacer una curva, como cuando giras el tobillo o doblas una rama. Y en el texto, ¿qué dice? El vecino Javi vino y entonces todo se torció. ¿Quiere decir que la casa se dobló en forma de curva? No, claro que no. Aquí no hablamos de algo físico como un espagueti. Esta expresión se usa cuando una situación que iba bien de repente se complica. Algo falla, se estropea o simplemente deja de ir como esperabas. Vamos, que se tuerce el plan que tenías. En nuestra historia intentaban bajar el sofá por la ventana. Todo parecía controlado, pero de pronto, ¡pum!, todo se torció. Todo salió mal. ¿Y el verbo? Está en pretérito indefinido. Se torció. Porque fue un momento puntual, un giro inesperado en la historia. Hasta ese momento todo fluía. Después de eso, caos total. ¿Y tú, cómo puedes usar esta expresión? Aquí van unos ejemplos naturales. Íbamos ganando el partido, pero en el segundo tiempo se torció la cosa y acabamos perdiendo. Otro ejemplo. El domingo íbamos al campo, pero el plan se torció cuando pinchamos una rueda. Otro ejemplo. Quedamos para tomar un café y si llueve y se tuerce el plan, lo tomamos en mi casa, ¿vale? Ahora toca la práctica. Pausa el vídeo y repite en voz alta. El sofá no tenía nada de especial, salvo que no había forma humana de sacarlo por la puerta. Probamos de todo: empujar, girar, levantar. Nada. Por suerte, Javi, el vecino del segundo, asomó la cabeza y dijo: ¿Queréis ayuda? Y ahí fue cuando todo se torció de verdad. Decidimos bajarlo por la ventana. Javi desde arriba, Raquel y yo sujetando una cuerda desde la calle. Todo parecía ir bien, hasta que escuché un grito desgarrador. Ir bien. Todo parecía ir bien. En español, cuando decimos que algo va bien, no hablamos solo de movimiento físico. Nos referimos a que las cosas funcionan, están bajo control, todo fluye sin drama, que no hay problemas, que todo está bajo control. Como en nuestra historia. Bajar un sofá por la ventana puede parecer una locura. Sí, pero durante unos segundos parecía que todo estaba en orden.
Todo parecía ir bien, hasta que escuché un grito desgarrador. Y claro, en ese hasta que está el giro. Esa es la calma antes de la tormenta. Ese parecía está en pretérito imperfecto, porque describe una situación en marcha, algo que estaba ocurriendo durante un tiempo. No fue un punto exacto, fue una sensación, una escena en proceso. Y esta expresión la puedes usar en 1000 situaciones. Por ejemplo, el día empezó genial, con café y buen rollo. Todo parecía ir bien, hasta que recordé que tenía una reunión a las 8. Otro ejemplo. El coche iba perfecto, hasta que empezó a sonar como una licuadora enfadada. Si quieres entender bien cómo usar este tipo de expresiones y tiempos verbales sin comerte el coco, en mi nuevo curso Spanish Step by Step te lo explico todo clarito. Nada de teoría densa ni tecnicismos raros, solo español real, útil y con ejemplos que sí tienen sentido. El link está en la descripción. Ok, ahora que entiendes qué significa esta expresión, pausa el vídeo y repite en voz alta. Cuanto más clara sea tu pronunciación, más fluido será tu español. Decidimos bajarlo por la ventana, Javi desde arriba, Raquel y yo sujetando una cuerda desde la calle. Todo parecía ir bien hasta que escuché un grito desgarrador. ¡Cuidado! Y de pronto algo cayó al suelo. No era el sofá, era el flamenco. Una señora que pasaba por allí esquivó el golpe por los pelos. Nos miró como si estuviéramos locos. Por los pelos. ¿Qué significa esto? ¿Que te agarras literalmente de los pelos para esquivar un golpe? No, por favor, qué horror. No, por los pelos es una forma coloquial de decir que algo casi no pasa, que ocurrió por muy poco, por pura suerte o en el último segundo, como si te salvas de una catástrofe por milímetros y sí, por un pelito. En la historia, cuando el flamenco cae desde la ventana, una señora que pasaba por ahí se salva del golpe justo a tiempo, por muy poquito. Una señora esquivó el golpe por los pelos. O sea, que si llega a ir un poquito más lenta, el flamenco la deja sin sombrero. Y el tiempo verbal. El texto dice esquivó. Aquí el verbo está en pretérito indefinido, porque es una acción puntual. Explico más al detalle los tiempos pasados en el Spanish Step by Step, ¿vale? ¿Cuándo puedes usar por los pelos en tu vida real? Te doy unos ejemplos súper comunes. Llegué al aeropuerto por los pelos. Estaban a punto de cerrar la puerta de embarque. Otro ejemplo. Aprobé el examen por los pelos. Un punto menos y me suspenden. Otro ejemplo. Atrapé el vaso justo antes de que cayera. ¡Uf! Por los pelos. Venga, campeón, ahora te toca practicar. Recuerda, mejor pronunciación, más fluidez al hablar. Venga, pausa el vídeo y repite en voz alta. ¡Cuidado! Y de pronto algo cayó al suelo. No era el sofá, era el flamenco. Una señora que pasaba por allí esquivó el golpe por los pelos. Nos miró como si estuviéramos locos. Por suerte no se hizo daño, pero nos gritó: ¡menuda panda de descerebrados! Y se fue refunfuñando. Y justo entonces apareció la policía municipal. Refunfuñar.
Me encanta esta palabra como suena, refunfuñar. Refunfuñar es cuando alguien se queja en voz baja, entre dientes, normalmente porque está enfadado, molesto o simplemente de mal humor. Es ese tipo de protesta que no va a cambiar nada, pero que la persona necesita soltar. En la historia, después del susto del flamenco, una señora esquiva el golpe, se enfada y dice: «Menuda panda de descerebrados». Y se fue refunfuñando. O sea, que se fue murmurando cosas tipo: «Este es el colmo. ¡Qué gentuza! No se puede salir a la calle ya. ¡Madre mía! ¿Pero qué se creen estos? Estos jóvenes de hoy son unos irresponsables. Esto es inadmisible». Pero todo esto refunfuñando, muy bajito, sin quejarse en voz alta. Todo en modo como una olla a presión con piernas. Refunfuñar. Mola la palabra, ¿no? Bueno, ¿y el tiempo verbal? Refunfuñando. Describe una acción en progreso que ocurre al mismo tiempo que otra. En este caso, se fue refunfuñando. Se estaba marchando y al mismo tiempo iba murmurando quejas. El gerundio refunfuñando aquí muestra esa combinación: acción y actitud. ¿Y tú? ¿Cómo puedes usar esta palabra? Por ejemplo, mi padre siempre refunfuña cuando no saco la basura. Otro ejemplo, el vecino se fue refunfuñando porque alguien aparcó en su sitio. ¡Otra vez! Venga, ahora pausa el vídeo y repite en voz alta. Cuanto mejor pronuncies, más fácil te será hablar con fluidez. Por suerte no se hizo daño, pero nos gritó: «Menuda panda de descerebrados», y se fue refunfuñando. Y justo entonces apareció la policía municipal. Dos agentes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaron. Tuvimos que contar toda la historia: el sofá, la cuerda, el flamenco volador. Uno de los agentes no podía parar de reír. El otro me miró de arriba abajo, se cruzó de brazos y muy serio me preguntó: «¿Y tú? ¿Vas a seguir cargando muebles en chanclas?». Todos se rieron, yo también, y en ese momento Raquel susurró: «Oye, aún queda el armario». Mirar de arriba abajo significa observar a una persona con detalle, desde la cabeza hasta los pies. Normalmente se hace para juzgar, evaluar o simplemente porque algo en esa persona llama la atención, y no siempre de forma positiva. En la historia, después del caos con el sofá, el flamenco y la cuerda, llega un agente y le lanza esa mirada a la protagonista. El otro policía me miró de arriba abajo. Esa mirada lo decía todo. Es como si el agente dijera: «¿Pero tú estás bien o te has vuelto loca?». No hace falta hablar mucho cuando alguien te mira de arriba abajo. Esa mirada es un resumen de juicio silencioso. ¿Y qué tiempo verbal tenemos aquí? Tenemos el verbo mirar en pretérito indefinido. Miró, porque es una acción puntual que ocurre en ese momento exacto de la escena. Una mirada rápida, pero intensa. ¿Y cómo puedes usar tú esta expresión? Por ejemplo, entré a la boda en vaqueros y todos me miraron de arriba abajo. Venga, ahora a practicar. Tienes el link en la descripción para descargar el cuaderno de ejercicios con un test para comprobar si lo has aprendido todo.
Y además tienes todo el vocabulario de esta historia y la traducción al inglés. Es un regalo que he preparado para ti. Por cierto, ¿sabías que los nativos tienen una frase muy dramática para cuando la situación se complica? La usan para fiestas, peleas y hasta facturas. La tienes que tener en tu vocabulario activo. ¿Adivinas cuál es? La aprenderás en este vídeo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!